Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 17 de enero del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación en Comité. Muy bien, recuerden que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada y sin dueños de la verdad, para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las distintas redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y sobre todo comentar. Ahora sí, vamos con los titulares de hoy viernes 17 de enero en menos de un minuto. Primero, la Fiscalía de la Nación le ha dado 24 horas a la presidenta Dina Boluarte para que entregue información relacionada con la operación quirúrgica a la que se sometió y los documentos que firmó durante el periodo postoperatorio. Segundo, la Fiscalía ha determinado que la presidenta Boluarte cometió plagio en un libro que publicó tiempo atrás sobre derechos humanos y si bien no la puede sancionar porque el caso ya prescribió, sí ha dispuesto el retiro de circulación de esta publicación. Tercero, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, anunció que no le entregará su contraseña de iCloud a la Fiscalía en el marco de una investigación en su contra, a pesar de que la Fiscalía le había dado 48 horas para que dé ese acceso. Cuarta, se produjo un nuevo atentado en las inmediaciones de la mina Poderosa en Patás y en menos de 3 días han volado 2 torres de alta tensión, grupos asociados a la minería ilegal. Y quinta, la economía peruana crecerá 2.5% este año y el próximo, según un pronóstico más bien desalentador del Banco Mundial. Muy bien, vamos con el análisis de cada una de estas noticias. Aquí va la primera. La Fiscalía de la Nación ha solicitado a la defensa de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, que remita información considerada clave en el marco de la investigación en su contra por los presuntos delitos de omisión de funciones y abandono del cargo. El pedido de información incluye las 91 normas originales que la Presidenta habría firmado entre el 28 de junio y el 9 de julio del 2023, periodo en el que se sometió a la intervención quirúrgica y posteriormente atravesó pues, el periodo de recuperación. Luego de que en diciembre el ex premier Alberto Tarola confirmara que la presidenta se había sometido a esta intervención sin informar al Consejo de Ministros o al Congreso, una investigación periodística mostró que una serie de firmas en decretos publicados en las fechas correspondientes al postoperatorio de Boluarte mostraban pues notables diferencias con su firma, lo que levantó sospechas. Además de los documentos originales firmados por Boluarte en esos días, la Fiscalía solicita también los documentos médicos correspondientes al estado de salud de la presidenta que supuestamente motivaron la intervención quirúrgica a la que se sometió. Boluarte, si bien admitió haberse operado la nariz, ha negado en todo momento que se tratara de una cirugía estética. Ha afirmado más bien en más de una ocasión que se trató de una intervención necesaria para la salud y la Fiscalía le está pidiendo que lo demuestre. Ahora, la defensa de Boluarte cuenta con 24 horas para entregar toda esta información solicitada. De acuerdo con el comunicado publicado por el Ministerio Público, el pedido se hace en mérito a su declaración del 13 de enero, fecha en la que Boluarte brindó su testimonio ante la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Segunda noticia, cortita, vinculada también a la presidenta, la Unidad de Investigación de Latina dio a conocer que en el proceso que se le abrió a Dina Boluarte por presuntamente haber cometido plagio en un libro que publicó tiempo atrás sobre derechos humanos y derecho humanitario, la Fiscalía concluyó que sí hubo plagio. Boluarte ya no puede ser sancionada por esto porque el caso ya prescribió, pero lo que sí ha dispuesto la Fiscalía es que se le quite el registro legal a esta publicación y que sea removida de la Biblioteca Nacional. Así que en eso quedó este caso. Tercera noticia, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, anunció que no le entregará su contraseña de iCloud a la Fiscalía en el marco de la investigación en su contra por abuso de autoridad, a pesar de que se le había dado 48 horas para entregar ese acceso. La Fiscalía le dio ese plazo desde el martes para entregar el chip de su celular y su cuenta de iCloud, luego de que su abogado entregase en diciembre del 2024 al Ministerio Público un celular de Santibáñez prácticamente vacío y sin información. El teléfono, de acuerdo con el acta de deslacrado de la Fiscalía, había sido, entre comillas, restablecido a su configuración de fábrica, como si Santibáñez hubiese querido borrar todo,
o de hecho hubiese borrado todo para que no encuentren información suya en ese teléfono. Como recordarán, la Fiscalía lo investiga por presunto abuso de autoridad luego de que se divulgara un audio en el que aparentemente le pedía al capitán de la policía Junior Izquierdo, conocido como Culebra, que controlara al periodista Marcos Cifuentes. Ese policía, Culebra, acaba de ser destacado a Moquegua para una labor de menor importancia, lo que parece pues entenderse como una especie de sanción en su contra, un intento de que no esté tan cercano de la prensa o de la Fiscalía para seguir dando testimonio sobre este caso que involucra al ministro Santibáñez. Cabe mencionar que la Fiscalía le pidió que que entregue su contraseña de iCloud y el equipo chip del celular para acceder a toda esta información, pero como les decía, de momento el ministro Santibáñez o su defensa legal se han negado a acceder a este pedido del Ministerio Público, lo que también algunas personas podrían considerar como una suerte de obstrucción a la justicia, en este caso que se le sigue al titular del Ministerio del Interior. Cuarta noticia. Ha habido un nuevo incidente delincuencial en las inmediaciones de la mina Poderosa en la provincia de Patás, en La Libertad. Acaban de derribar otra torre de alta tensión, la segunda en menos de 3 días, evidenciando que esa zona se ha convertido pues, en tierra de nadie, donde los mineros ilegales hacen y deshacen a sus anchas y el Estado no puede evitar o no quiere evitar que las mineras, digamos, las compañías mineras formales sufran permanentemente este tipo de atentados de la minería ilegal. Lo que ocurre en Patá, según explicó Pablo de la Flor, el gerente de asuntos corporativos de Compañía Minera Poderosa, es que hay una pugna entre bandos de mineros ilegales que se disputan el control territorial de zonas donde, digamos, no tienen títulos de propiedad o posesión legal, pero igual quieren explotar a la fuerza o con violencia. Y eso ocurre a vista y paciencia de los 300 efectivos policiales desplegados en la zona y a pesar de la declaración de estado de emergencia. Estos son grupos ilegales que, según De la Flor, se amparan en la enésima ampliación del REINFO, que es este registro supuestamente pensado en ayudar a formalizar a los mineros informales, pero que en realidad ha estado funcionando como un escudo que les brinda impunidad cuando actúan de forma ilegal. Dinamitar torres de alta tensión, práctica criminal que nos hace recordar pues, a los tiempos del terrorismo, es algo que se ha extendido en Patás a tal punto que en los últimos 4 años se han bajado 15 torres. Y lo más trágico, durante ese mismo periodo los ilegales han provocado la muerte de 18 trabajadores de Compañía Minera Poderosa. En el incidente del domingo pasado, 17 personas fueron secuestradas, aunque afortunadamente ya lograron librarse de sus captores. Pero ¿quién responde por esas vidas y por esos secuestros? El Estado, que parece haber claudicado en su responsabilidad de controlar la minería ilegal y el crimen organizado. No hay, pues lamentablemente, muchas razones para ser optimistas sobre este tema. Quinta noticia. El Banco Mundial publicó ayer su informe de perspectivas económicas mundiales, revelando qué espera que suceda con la economía de los países del globo. Empecemos por el Perú y luego ampliemos un poco la mirada al entorno global. El Banco Mundial espera que el PIB peruano, la suma de todo lo que se produce en nuestra economía, crezca solo 2.5% en el 2025, es decir, que la velocidad del avance se reduzca frente al año pasado en el que el PIB habría aumentado un 3.1% más o menos. Esta expectativa contradice lo que espera el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, que pronostica un avance de 3.1% para el 2025. La desaceleración, explica el organismo internacional, se debería a que en el 2024 se produjo un impulso adicional debido a los retiros de fondos de pensiones, circunstancia que no se va a repetir este año. Asimismo, espera que el gasto público se modere frente a los años anteriores, reduciendo la relevancia del impulso fiscal para el crecimiento y que sea la inversión en infraestructura y el sector minero quienes pasen a sostener la economía. Asimismo, estimó el Banco Mundial que en el 2026 el PIB peruano no pisará el acelerador tampoco, pues espera un resultado también de 2.5%. Los avances esperados para estos 2 años nos colocan por encima de Chile, México y Brasil en la región, pero por debajo de Argentina, Colombia, Uruguay y Paraguay. ¿Qué circunstancias podrían afectar estas expectativas? Los riesgos en el Perú y en el mundo son a la baja, es decir, que existen más posibilidades de que nos vaya peor de lo esperado. El escaso crecimiento de China, advierte el Banco Mundial, podría reducir la demanda de productos básicos, especialmente
de los que producimos en países como el Perú. China, recordemos, es el mayor comprador de cobre, que es nuestro principal producto de exportación. A nivel global, el Banco Mundial estima que si Estados Unidos impone aranceles a sus socios comerciales, como ha anunciado el presidente electo Donald Trump, el mundo ya no crecería 2.7%, sino 2.5%. Y si los socios comerciales reaccionan también elevando aranceles, pues el avance caería aún más probablemente se situaría en 2.4%. En el caso de las economías emergentes como el Perú, el Banco Mundial proyecta que terminarán este año con las perspectivas de crecimiento a largo plazo más desalentadoras desde el 2000 y que sus avances no serán suficientes para reducir la pobreza. Así que si no nos ponemos las pilas, el Perú pues no va a estar en la capacidad de reducir pobreza de manera significativa. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, va aquí la reflexión del día. He recibido varios comentarios a propósito de mi reflexión del miércoles sobre la obra de los alumnos de la Universidad Católica que se ha leído por un sector de la opinión pública como una ofensa a la Iglesia Católica o a los creyentes y quisiera reaccionar a algunos de esos comentarios. Por ejemplo, un punto recurrente es que la PUC no lleva los términos pontificia y católica en su nombre por las puras, sino que eso debe significar algo. Por tanto, algunos de ustedes piensan que hay una contradicción insalvable en que una universidad se llame pontificia y católica y a la vez permita o promueva contenidos desarrollados por sus propios alumnos que agravian a la Iglesia Católica. Algunos lo ven, de hecho, como un caso de publicidad engañosa y me dicen, si una persona elige estudiar en la PUC precisamente porque es pontificia y católica, pues entonces la están engañando. Yo veo esto de la siguiente manera. Me pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el término que pesa más en el nombre de la PUC? El que se refiere a sí misma como pontificia o como católica, o el que se defina como universidad. Porque una universidad, en mi concepción de las cosas, necesariamente debe ser un espacio que permita y promueva el intercambio de posiciones discrepantes. Si no hay debate en una universidad y solo se admite una línea de pensamiento, pues no es una universidad, es otra cosa, es un centro de adoctrinamiento. Ahora, ciertamente cuando una universidad se identifica a sí misma como pontificia o católica, está diciendo algo importante sobre sí misma. Está diciendo que tiene un sistema de valores que debe ser coherente con esa fe o con sus prescripciones. ¿Significa eso que no puede haber, digamos, agnósticos o ateos estudiando en la PUC o musulmanes o judíos? Eso no pasaría pues el estándar del mandato constitucional de no discriminación, es decir, sería inconstitucional y de hecho la PUC no lo hace y en sus procesos de admisión no discrimina por cuestiones religiosas. Hay muchísimos profesores y alumnos de la PUC que son o que no son católicos y que son miembros muy valiosos de su comunidad. Ahora, quiero introducir aquí un concepto que se usa en el derecho anglosajón en los casos de difamación y que creo que puede ayudar en esta explicación. Me refiero al estándar de malicia o lo que se conoce como actual malice en inglés, que establece que para que una persona sea condenada por difamación se necesita probar que lo que sea que dijo lo dijo con intención maliciosa, es decir, con ánimo de dañar y con absoluta indiferencia hacia la verdad. Es decir, la difamación tiene que ser artera, hecha con el propósito de herir y sin tener un propósito ulterior que merezca ser amparado por la protección amplia que debe tener pues, la libertad de expresión en una democracia. Dicho esto en sencillo, cuando vemos un caso como el de la obra en cuestión, esta obra teatral que se ha cuestionado, debemos analizar cuáles son las intenciones de los autores. Si la universidad tuviera una política interna que dijera que nadie puede siquiera aludir o usar símbolos religiosos, esa no sería, en mi opinión, una política coherente con lo que implica ser una universidad. Pero una universidad que se identifique como católica sí podría tener una política interna que hable del respeto con el cual se deben tratar los símbolos religiosos. En mi opinión, esa política no debería cerrar por completo las puertas a que los alumnos puedan desafiar o cuestionar elementos de esa fe religiosa o de sus preceptos que consideren objetables, pero sí me parece razonable exigir que esa crítica o ese desafío no se haga con malicia, sino con genuino ánimo de debatir constructivamente. Yo, como ustedes saben, tengo un nivel de tolerancia a los discursos desafiantes mucho mayor al que les estoy planteando aquí. Yo sí encuentro valioso, como les explicaba el miércoles, que una sociedad democrática permita la burla o la sátira de aquellas personas o aquellas instituciones que tienen poder, es decir, siempre hacia arriba como una herramienta de cuestionamiento del poder, nunca hacia abajo para golpear a los más vulnerables. Pero siendo esta mi preferencia personal, me parece razonable que una universidad asociada a una fe religiosa tenga pues un estándar como el que les describí antes, porque piensen en lo siguiente,
Imaginen que no estamos hablando de una asociación con una fe religiosa, sino una asociación con una ideología en particular. Digamos que estamos hablando de la Universidad Conservadora X o la Universidad Progresista Y o la Universidad Liberal Z. Podría decirse que cualquiera de esas instituciones es genuinamente una universidad si no admitiera que sus alumnos disputaran los paradigmas asociados a sus ideologías. Si esa fuera la realidad, pues nuevamente no estaríamos hablando de universidades, sino de centros de adoctrinamiento. Ahora, hay una diferencia entre una asociación con una religión y una con una ideología política. Los religiosos pensarán que sí, porque ven su fe como algo trascendental y las ideologías políticas como algo terrenal. Pero para quien no es creyente, una religión es también un corpus ideológico, y no digo esto de manera despectiva, sino que es un sistema de creencias, valores y reglas que presenta una forma particular de entender el mundo, que es lo que es una ideología. La diferencia es la fe, y esta depende de cada quien, por definición no es mandatoria. Ahora, un último punto que quiero tratar sobre este tema tiene que ver con lo que yo siento que está pasando con muchas universidades en el mundo y también en el Perú. Yo soy, como les he explicado, un defensor a ultranza de que haya diversidad ideológica en las universidades, porque de otro modo no estarían cumpliendo su función a mi criterio. Pero en estos últimos años ha empezado a cobrar fuerza, digamos, corrientes antiliberales en el mundo que han surgido precisamente en entornos universitarios. Esta idea de que deben haber, entre comillas, espacios seguros en las universidades para que los alumnos no se expongan a ideas discrepantes que los puedan, entre comillas, ofender. La cultura de cancelación que justifica que una persona pueda ser hasta despedida de su trabajo por haber endosado tiempo atrás una idea controversial. El que los alumnos se acostumbren a ir a gritar a eventos académicos donde habla alguien que no les gusta lo que tiene que decir, etcétera. Estos son, a mi juicio, excesos que han venido impulsando principalmente por un sector de las élites progresistas en el mundo universitario que se han vuelto profundamente antiliberales. No quiero liberar acá de responsabilidad también a los conservadores que en respuesta a lo que han hecho las primeras están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Pero yo sí creo que uno tiene que analizar respecto de las universidades y su compromiso con la diversidad, incluye la diversidad ideológica. Yo no soy conservador en mis ideas, ustedes saben, pero sí entiendo cómo el sector conservador puede pensar que las universidades los han expectorado de los claustros o de las aulas porque no quieren tener profesores con ideas conservadoras porque sienten que son ideas, entre comillas, cancelables. Eso me parece que no está bien. Las universidades deben tener un balance adecuado entre profesores progresistas, liberales y conservadores. Si no cumplen con ese balance, en mi criterio, no están cumpliendo con su función de ser universidades en todo el sentido de la palabra. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, a la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente y a nuestros suscriptores que nos permiten seguir haciendo lo que nos gusta e ir amplificando nuestro impacto. Que estén muy bien y ya nos escuchamos el lunes. Que tengan un buen fin de semana.